Con el reciente descarrilamiento del tren interoceánico, una obra cuya supervisación y operación están a cargo de la Secretaría de Marina, ha reavivado el debate sobre el papel que las Fuerzas Armadas han asumido en los últimos años, no solo en tareas de seguridad, sino también en la construcción, administración y operación de grandes proyectos de infraestructura. La pregunta de fondo es clara: ¿debe el Ejército y la Marina encargarse de este tipo de obras estratégicas? ¿Se trata de una medida eficiente o de una sobrecarga de funciones? ¿Y qué implicaciones tiene para la transparencia, la rendición de cuentas y la propia misión de las Fuerzas Armadas? Esto es A la Yugular. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Yugular. Como cada lunes les esperamos y también como cada lunes les tenemos ya listo un tema bastante interesante, bastante importante. Así es de que quédense con nosotros. Gracias de verdad por seguirnos a través de nuestra plataforma en YouTube, donde nos encuentran como Net Multiforos. Les invito a que ingresen, se suscriban y sigan toda la programación que ahí les vamos a estar presentando, pero por supuesto que le den seguimiento puntual a La Yugular. Y como siempre me da mucho gusto saludar a Araceli Guzmán. ¿Cómo estás? Al contrario, encantada de poderlos saludar, sobre todo en estas fechas. El seguir compartiendo con ustedes es un gusto. Víctor. No, pues muchas gracias y pues desgraciadamente la corrupción que mata este tema de este tren interoceánico que tiene que ver con la corrupción en México y que la podemos analizar por dos vías: uno por el tema de la corrupción y uno por el poder desmedido que le ha dado el expresidente López Obrador a las Fuerzas Armadas para que controlen algo que a lo mejor no sabían controlar. Bueno, yo la verdad desde que se empezó a dar a conocer que el presidente en su momento, López Obrador, iba a designar tanto a la Secretaría de Marina como de la Defensa Nacional a que se hicieran cargo de muchas áreas importantes del país, las aduanas, por ejemplo, y la construcción de obras trascendentes. Yo entiendo y estoy a favor, porque mucho tiempo se inflaron las obras y sirvieron todo este tipo de proyectos para que mucha gente se hiciera de dinero, o sea, mucha corrupción en todo ello. Entonces no dejó otra alternativa más que ver en quiénes pudieran recaer este tipo de proyectos que fueran hasta cierto grado instituciones con credibilidad, con honestidad, y sin duda que las Fuerzas Armadas eran de momento o son las instituciones que mayor credibilidad y confianza tienen de la gente. Yo pienso que toda la corrupción que se dio en su momento por grandes obras orilló a que se dieran estos decretos por parte del presidente. Definitivamente que en México pensar en obra pública es pensar en corrupción. Uh-huh. y año o décadas atrás, sexenios atrás, pues es sabido que a través de estos proyectos, que no son cualquier proyecto, porque hablando de López Obrador son los proyectos insignia que manejó a lo largo desde la campaña en todo su ejercicio del sexenio. Son proyectos sumamente importantes y trascendentales para la vida cotidiana, porque estamos hablando de carreteras, porque estamos hablando de cruces aduaneros, porque estamos hablando de aeropuertos, puertos en diferentes puntos estratégicos del país. Entonces no son cualquier obra. Y definitivamente, si en encuestas lo pudiéramos corroborar, las instituciones que tienen una mayor credibilidad definitivamente han sido siempre las Fuerzas Armadas. Cosa que seguramente esto va a empezar a cambiar, y justamente por este motivo. Yo entiendo que buscaran esta alternativa para hacer que las obras no tuvieran un sobreprecio, que no se utilizara el recurso que era destinado para ciertas cosas en otros rubros, y que se buscaba el hacer esto más eficiente y transparente. Pero hoy, pues les ha salido caro. Digo, qué triste que esto suceda y que hoy estemos platicando de una gran tragedia como en los últimos años ha sucedido en el tema del Tren Maya y este interoceánico, ¿no? La esperanza siempre del mexicano cuando intenta cambiar el sistema de gobierno, cuando gobernaba el PRI, cuando gobernaba el PAN, y decíamos darle la oportunidad a Morena,
yo creo que gradualmente más en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el ejército mexicano gradualmente empieza a tomar fuerza en acciones que tenían que ver con lo civil. Yo recuerdo cuando el presidente López Obrador hablaba y decía, el ejército está destinado, uno, para salvaguardar al tema de los mexicanos sobre un tema exterior y tenía algunas tareas asignadas hacia el interior, pero nunca desempeñando cargos que tenían que ver con lo civil. Empezamos con la Guardia Nacional, sustituyéndola por la famosa Policía Federal de Caminos, que vigilaba las carreteras. Empezamos viendo cómo el ejército se hacía cargo de las aduanas, de los aeropuertos, del tema de los puertos, de los barcos. Y a toro pasado nos hemos dado cuenta que la corrupción existe y yo creo que ha aumentado. Juárez, sin duda, ha sido un ejemplo de cuántos administradores de la aduana hemos tenido a cargo de las Fuerzas Armadas, cómo es el comportamiento, los que cruzamos diario con estos personajes que se encuentran ahí, una manera distinta de tratar al usuario. Vemos el tema de por primera vez en la historia, o al menos públicamente, como gente de la Marina y sobrinos de un almirante secretario de Estado están involucrados en la corrupción del huachicol, y hoy como el ejército y la Marina en el tema de los trenes en México. Yo creo que la corrupción ha sido desmedida y hemos echado a perder esta famosa imagen que teníamos de las Fuerzas Armadas en nuestro país como ocupando un lugar predominante en el tema de la credibilidad del ciudadano. Hoy, con estos escándalos de corrupción, yo creo que se viene abajo y yo creo que debemos replantear las cosas y zapatero a tu zapato. Pero fíjate, por mucho tiempo, desde que se vino toda esta cuestión de la privatización de los ferrocarriles, en el sexenio de Zedillo, si no me equivoco, esos proyectos nunca se tomaron y era algo que hacía falta, ¿no? ¿Desde cuando no teníamos tren de pasajeros? Me parece que de alguna manera el presidente López Obrador en su momento supo aprovechar esas oportunidades que hoy, por ejemplo, la oposición las critica mucho, pero no se les ocurrió hacerlas en su momento. A ver, si bien es cierto que el país urgía de obras que trajeran pues un impacto económico, porque definitivamente invertirle en las vías de comunicación, en cualquiera de que éstas sean, ya sea ferroviaria, de vía marítima, en fin, en todas estas en las que se han enfocado, sobre todo a través de las Fuerzas Armadas, eran necesarias, sí eran urgentes, se habían dejado para la iniciativa privada y pues obviamente en otros intereses. Pero la manera en que se ha estado haciendo, sobre todo hoy lo vemos como resultado con esta tremenda tragedia del tren interoceánico, que ahorita hablaremos de que no se había atendido a profundidad como se había solicitado por quienes habían criticado esta obra, porque había ya indicios de que no estaba del todo listo para echarse a volar desde el 2023 que fue inaugurado. Pero yo me quiero ir más allá. ¿A qué me refiero? Tú hablas de que se buscaban obras o recursos manejados con transparencia, que no fueran abusos en el uso del dinero, que se desviaran recursos, porque estamos hablando de millones y millones, y ya no de pesos, de dólares en este tipo de infraestructura. Sin embargo, cuando se deja el recurso en manos de secretarías o de instancias como la Defensa Nacional y la Marina, entran en una fachada que le llaman de seguridad nacional. Los asuntos de seguridad nacional no pueden ser investigados, no te puede dar información del uso del recurso, no se puede siquiera cuestionar la manera en que se aplicaron, porque están dentro de la jurisdicción de las instancias armadas. Entonces, si se buscaba transparencia, si se buscaba menos opacidad, pues ocurrió lo contrario. Y ahora, si tú estás pensando en cómo se va a analizar esta tragedia, a través de quién, que lo estamos viendo ya, a través de la Fiscalía General de la República, pues son juez y parte. Yo no me imagino una fiscalía sacando un reporte diciendo que se hizo un mal proyecto, que se utilizaron mal los recursos, que hay corrupción. Yo no me lo imagino. O sea, estaremos viendo muchas otras respuestas, menos la que verdaderamente va a ser, porque al momento en que ellos manejan el recurso, ellos lo operan, ellos lo administran, pues
¿cómo van a evaluar su propio trabajo y cómo se van a dar de latigazos diciendo efectivamente lo hicimos mal? Entonces, esa justificación que se tenía por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que aparentemente parecía justificada porque nadie dijo nada y fue adelante con el decreto, pues hoy vemos los resultados. Sí, y además hoy estamos viendo que a lo largo de la corrupción en México, hoy sin precedentes, estamos viendo que hay carpetas de investigación de más de 300 jefes, mandos y generales del ejército, entre la Marina y la Guardia Nacional, investigados por posibles vínculos con el tema de la corrupción, del crimen organizado y de muchos anomalías que suceden a lo largo y ancho, principalmente en los puertos, principalmente en las carreteras y en los aeropuertos. La economía en este país se mueve a nivel mundial y hace 20 o 30 años había un proyecto multianual donde nos hablaban de que había que empezar a explotar el puerto que tenía que ver acá con Sinaloa para tratar de empezarle a competir los productos chinos al puerto que está en Estados Unidos y tratar de empezar a armar una red carretera y una red de ferrocarriles. Entonces, bien, pues el presidente empieza a concretar esta clase de proyectos que son necesarios para empezar a competir con otras regiones en el tema de la economía, pero yo sigo insistiendo que el personal militar no estaba debidamente o no está debidamente capacitado para llevar a cabo estas acciones civiles. ¿Y cuáles serían, si se les quitara esas facultades, cuáles serían las instituciones o en manos de quién recaerían ese tipo de proyectos? Pues es que siempre han sido licitaciones y siempre ha sido la iniciativa privada quien mete una licitación y que gana el que tiene las mejores habilidades, el expertise, las condiciones, la capacidad operativa. Pero incluso ahí entra también las garantías, cosa que ahora no sabemos cómo se dan, porque efectivamente el uso de estos recursos no está disponible para el análisis, para el cuestionamiento, para la opinión pública, ni siquiera para ante dar cuenta ante el Congreso del Estado, que son, según la ley, los que deben de manejar el recurso público y los que deben de designar qué instituciones van a llevar a cabo qué obras, con cuánto presupuesto, cosa que a través de los decretos pues ha sido el propio presidente de la República quien los ha designado y que bueno pues con ese, te digo, insisto en esa parte de que con esa idea de que él mismo podrá estar supervisando directamente estas actividades que tienen, a diferencia de un privado, que hay mucha burocracia para resolver cualquier situación de alguna obra pública, con las Fuerzas Armadas tienen de tú a tú el contacto, la supervisión y supuestamente menos burocracia y la comunicación más directa. Pero volvemos a lo que menciona Víctor, ¿dónde está la especialización? ¿Dónde está la evaluación? ¿Dónde está justamente estos candados que aseguraban que un privado pudiera hacerte una obra de calidad? Y a la que le pudieras cuestionar y preguntar acerca de todo el proceso y de los estándares, que justamente los críticos sobre estas obras han dicho que ni el aeropuerto, que ni las nuevas vías de ferrocarril ni los aeropuertos cumplen con los estándares internacionales de seguridad y de viabilidad que deberían de llevar. Porque yo me cuestiono, Víctor y Araceli, esta situación que se registró este fin de semana, esa tragedia, se habrá de aclarar. Esperemos que se aclare. No podrán ocultarlo si es la intención, porque hablamos de 13 personas fallecidas y ojalá que esa cifra no crezca, porque hay muchas otras que se encuentran graves. Pero de verdad, ¿tú te crees que una fiscalía te va a decir que quien estuvo a cargo, que además entre los honoríficos a cargo era el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, Gonzalo, que era nombrado honoríficamente para estar directamente supervisando la obra? ¿Una fiscalía te va a decir que hubo problemas de origen en la construcción cuando sabemos quiénes son los implicados? Yo lo dudo mucho. Y yo hablaba al principio que había dos vertientes del análisis, la segunda precisamente es esta. Hay innumerables reportes periodísticos, innumerables investigaciones públicas, inclusive hasta unos audios donde se relacionan a los hijos del expresidente López Obrador con el tema, principalmente, entre muchas otras cosas, con la construcción del Tren Maya y el tema de la interoceánica,
porque también se habla de la venta de parte de ellos de una gravilla o unas piedras que iban en el tema en la construcción. Entonces, desgraciadamente, uno de los flagelos que tiene este país tiene que ver con la corrupción, y la corrupción muchas veces la sentimos en carne propia cuando hay vidas de por medio. Entonces, no podemos seguir improvisando en este país en el tema de la obra, en el tema de la supervisión, y más cuando tiene que ver con vidas humanas. Yo insisto, en su momento se habrá de aclarar la situación, no se va a dejar de exigir esa información, esa aclaración, pero, o sea, si este tipo de obras vuelven a la iniciativa privada, yo siento que van a dejar fuera, no va a tener el acceso mucha gente que ahorita lo puede, ¿no? Y ese es el objetivo por el cual el presidente impulsó ese tipo de obras, que la gente de bajos recursos también pudiera viajar en avión, por eso está Mexicana, que se necesitaba el transporte terrestre a través del tren para conectar muchas comunidades, y yo siento que de caer de nueva cuenta en manos de la iniciativa privada, ese tipo de proyectos, pues vas a dejar fuera a mucha gente de que pueda acceder a todo ello. Yo lo pienso, ¿no? Definitivamente que sí se requiere un equilibrio, pero ese es el problema. ¿Dónde hay equilibrio en este momento en el país? ¿Dónde hay un contrapeso? ¿Dónde está un Congreso que pudiera decir en este momento no deben de otorgársele obras así a nuestras Fuerzas Armadas? Y se ha dejado de lado una arista que no se ha mencionado. O sea, no nada más es que ellos no tienen el expertise, o a lo mejor se convierte en más opacidad el manejo del recurso en esta fachada que les menciono de asuntos de seguridad nacional. ¿Qué pasaría si nuestras Fuerzas Armadas tuvieran que salir a hacerle frente a lo que verdaderamente les compete? Ellos ni se están preparando en ello, están desviando toda su atención y formación en un asunto que no era el de origen del nacimiento de este tipo de instituciones, y eso tampoco se está viendo. O sea, están desviando toda la atención de la seguridad de un país a construir obras. Y no voy a decir que es el único gobierno que lo hacía. O sea, revisando más allá del sexenio de López Obrador, también Calderón utilizó a las Fuerzas Armadas en diferentes situaciones de obra pública, pero la diferencia es que él lo utilizó en las áreas en las que le permite la ley. ¿Cuáles son? Hacer bases militares, meter con infraestructura para hacer carreteras en aquellos puntos donde el crimen organizado lo tenía ocupado. En el caso de Enrique Peña Nieto lo hizo también con obras, pero después de desastres naturales, donde definitivamente se requerían más manos, otro tipo de infraestructura o de situaciones para llegar a estos lugares de desastres naturales. Entonces, nunca se le había dado el darle el dinero y que operara y que además administrara. Esto sí, a todas luces, está fuera de la ley. Ni siquiera un decreto presidencial puede dar ese tipo de alcances, que es a todas luces un abuso del poder. Sí, tener mucho cuidado cómo el ejército va paulatinamente teniendo poder en este país. Una cosa es las licitaciones de la obra pública manejadas por el ejército, y otra es la administración de las aduanas, la administración y la operatividad. Entonces, en este caso, la falta de supervisión, se habla de que el maquinista iba a exceso de velocidad en una curva y de bajada. Pero en curvas que ya se había dicho que ahí había situaciones haber problemas, que se habían desviado vagones, que a lo mejor no le poníamos el aparador o los focos que ahorita, por obvias razones de las consecuencias, pero que ya se habían dado incidentes, incluso en este mismo año. Están hablando de que se habían salido vagones, que ya se había hablado de que faltaban mantenimiento, que había falta de supervisión en ciertas rutas y que no le poníamos la atención debida. Ahorita esa infraestructura ya existe, esa inversión del gobierno, a lo mejor pudiera ya no administrarla las Fuerzas Armadas como tales, ya se encargaron de construirla, pero yo siento que sí debe de estar todavía bajo control del gobierno ese tipo de proyectos, porque se garantiza con ello que realmente la gente pueda acceder, sobre todo la gente de bajos recursos, porque yo no dudo, y además es la naturaleza de los empresarios, hacer dinero, tener ganancias.
Tiene, Adrián, una secretaría como la de Comunicaciones y Transportes, por ejemplo, una secretaría que podría hacerse cargo perfectamente, o sea, no estoy diciendo que se le vaya el recurso a iniciativa privada, están otras secretarías que podrían hacerse cargo, que sí entran en el marco de la ley, de la supervisión, de la revisión de recursos, de hacer transparente el uso del recurso, cosa que no se puede hacer, al menos en materia penal, ni el Congreso del Estado, el querer pedirle cuentas a las Fuerzas Armadas. Entonces, dime tú si esa necesidad de hacerlo accesible al pueblo, toda esta infraestructura, tiene que ver con que lo maneje una instancia que a todas luces, pues, interfiere en este tema de la transparencia. Es que yo insisto en que hablamos de instituciones que tienen credibilidad, que tienen confianza, garantía de... Y también muchos recursos y muchos huecos para aportar recursos. Desde el tema de Gutiérrez Rebollo y el tema de la negociación que hace el presidente López Obrador con este general que había detenido el gobierno de Estados Unidos, algo sucede en darle mayor poder a las fuerzas en este país. Una cosa en el tema de la obra pública. A ver, todo lo que se hizo previo al gobierno, los últimos 60, 70 años, al gobierno en tema de infraestructura de aeropuertos, de trenes, de carreteras, ¿estuvo mal hecho? Yo creo que no. Lo que pasa es que yo creo y estoy casi seguro que el verdadero poder en este país no es el presidente de la República. Creo que está en las Fuerzas Armadas, y son las que controlan este país, y como que el presidente López Obrador lo entendió muy bien, donde les empezó a dar mucho mayor facultades. Yo sigo creyendo que el ejército tiene funciones muy específicas en este país. Hoy su figura está denigrada en el tema de las aduanas, en el tema de los aeropuertos, en el tema de la vinculación con el crimen organizado. Hoy este gran tema que tiene que ver con el huachicol y con otras cosas de contrabando de combustible. Entonces yo sigo creyendo que el tema del ejército no debe ni administrar, ni supervisar, ni hacerse cargo de unas dependencias que fueron por muchos años, y eso no quiere decir que no hayan sido corruptas, pero hoy entre el ejército se contamina y creo que la credibilidad de ellos está por los suelos. Ahora, ¿quién va a poner el dedo en la llaga? ¿El Congreso? Ahí va yo. Bueno, y la oposición ahorita, que ¿dónde está? No hay oposición. No existe la oposición. La oposición es débil. Pero ni para exigir, por ejemplo, en este caso, claridad de investigación. Ya a partir de los sucesos del día de ayer, ya aparecen muchos diputados de oposición pidiendo que se investigue principalmente eso, las facultades que tienen las Fuerzas Armadas, la Marina, para administrar, supervisar y hacerse cargo de estos proyectos. Y la segunda, en el tema de volver a abrir estas famosas carpetas que había de investigación contra los hijos y los familiares del expresidente Andrés Manuel López Obrador en el tema de la corrupción y lo que ha venido sucediendo con esto del Tren Maya. Ahora, no dudo que haya voces, porque definitivamente las hay, las voces que van a empezar a pedir esa transparencia, a pedir esa revocación de los decretos, a que se vuelvan a distribuir este tipo de obras entre la iniciativa privada, pero a lo último se vota y ya sabemos cómo van a acabar esas votaciones. Ya sabemos para dónde va la decisión finalmente del Congreso, del Senado. Entonces, nos volvemos otra vez presos de esta situación sin contrapesos en el país, que es fundamental, y ojalá que en situaciones tan lamentables como estas, donde efectivamente hay vidas que lamentar, incluso pues muchos lesionados, se habla más de 90 lesionados, 250 eran los pasajeros con todo y tripulación. Es una situación que no debe de dejar pasar, que no debe de ser una noticia más, sino que debe de ser realmente una generadora de acciones contundentes al interior de la política legislativa. Sí, yo tampoco no quiero minimizar la tragedia, la situación que ocurrió con esas personas fallecidas y con uno que hubiese fallecido, ¿no? Lamentablemente son 13, pero fíjense, eso ocurre el domingo, pero todavía el sábado, todo este fin de semana estuvo circulando esa información de cómo la popularidad de la presidenta subió incluso algunos puntos, hasta un poquito más del 81%. Incluso hasta afuera, hacia el exterior, es vista como una mujer de poder, de palabra, de mucha presencia, de toma de decisiones.
Entonces, Inmediatamente mandó el despliegue de contingentes. ¿Por qué más? porque no se puede dejar de lado que al final de cuentas estos gobiernos, desde López Obrador y ahorita con la presidenta, se volteó a ver a ese sector que siempre fue únicamente utilizado. No, yo difiero y yo creo que la presidenta, coincido en algunas cosas, se tiene que empezar a sacudir lo que dejó el expresidente López Obrador. A ver, esto es bien claro, el número de muertes por el tema de la violencia en este país ha aumentado, no ha decrecido. Cada vez los hospitales públicos están peor, el tema de la educación, o sea, temas muy sensibles de la población. Creo que estos famosos gobiernos de izquierda, la Cuarta Transformación, han hecho retroceder al país. Creo que la presidenta ha entendido que debe tener una colaboración fuerte, aparte porque hay una presión del gobierno de Estados Unidos con el tema del cruce de drogas de manera ilegal hacia el territorio. Creo que por ahí podemos ponernos una palomita, pero creo que los puntajes de la popularidad que tiene la presidenta, pues yo creo que se analizan de otra forma, porque pues sigue estando la beca del bienestar, sigue estando la beca para los chavos en las secundarias, viene la beca para los niños de primaria, los adultos mayores, este famoso aumento al salario mínimo. Creo que la gente que está hablando bien de la presidenta más o menos va por ese sentido, pero si yo comparara a estos 7 años de gobierno de la izquierda, de la Cuarta Transformación, con los otros gobiernos, en el tema de la macroeconomía, en el tema de la seguridad, en el tema de los hospitales, yo creo que no nos darían buenas cuentas. Y entonces, ¿en qué radica esa aprobación tan grande? Y en el manejo mediático, o sea, tienen un foro impresionante para el manejo de la información. Incluso en este tipo de situaciones sale inmediatamente a dar la cara el gobernador de Oaxaca, porque fue en el tramo todavía de sus límites, y él hablaba de 15 lesionados, o sea, no se da una información clara como están sucediendo la situación. Todavía al cierre del día él no había mencionado el número de fallecidos, o sea, esta información sale por otras áreas, cómo se manejan los términos, ¿no? De percances ferroviarios, de incidentes viales. O sea, obviamente el manejo de la información tiene mucho que ver con la percepción y eso es obvio, ¿verdad? Pero tendrá que llegar la información y esta popularidad va a ser un altibajo en estos días, y no estemos tan lejanos ni desconectados, porque son fechas difíciles de que la gente quiera estarse informando, que quiere estar pendiente de los medios de comunicación, pero habrá que estarlo porque habrá mucha información que verdaderamente ellos van a tener que cuidar. Yo me imagino que la presidenta de la República y muchos de sus funcionarios y gabinetes regresaron de las vacaciones a mucha gente, porque van a tener que estar muy cuidadosos con la información que surja a raíz de esta situación, desde el área de la corrupción hasta el manejo de respuesta que se le dé a quienes han sido hoy víctimas de todo este suceso. Yo también coincido, pareciera ser que esta forma de gobernar se construye con narrativas en conferencias mañaneras. Yo creo que no, yo creo que el político debe de empezar a ver hacia abajo. ¿Y por qué digo esto? Porque pareciera ser una constante de la Cuarta Transformación, tragedia tras tragedia. Tuvimos el año pasado una serie de cuestiones negativas que tenían que ver con el crecimiento de nuestro país en muchas materias, en materia económica, en materia de seguridad, pero pareciera ser que ellos intentan gobernar desde una narrativa. Yo creo que es el momento de darle un giro. Yo creo que la presidenta debe entender que debe sacudirse lo que le dejaron del pasado y empezar a gobernar de cara a los mexicanos. Ahorita que hablabas de el gobernador de Oaxaca dando datos ahí pues, imprecisos, por no decir que, ¿verdad? Imprecisos. Este actor, Damián Alcázar, ya ven que es muy afín a la 4T. También había tuiteado, o bueno, en esas redes que utiliza él, de que se quedaron con las ganas los del PRIAN, porque no hubo fallecidos, ya después tuvo que modificar lo que dijo, ¿no? Pero yo lo único que sí quiero resaltar es que estas obras eran necesarias, ya están ahí, y se tienen que cuidar, se tienen que proteger.
bajo la responsabilidad y la supervisión y la no corrupción. En este país nos hemos dado cuenta, ya sucedió en el metro, cuando intentamos inflar las licitaciones para una obra pública, se hacen con malos materiales, se hacen con malos materiales, se hacen de manera deficiente. Una constante que ha tenido este gobierno es el tema de la corrupción, principalmente en obras grandes, que tiene que ver con que no están bien hechas. Entonces, pues, lo que sigue es que se sigan haciendo las obras, si las hace el gobierno, que las haga, pero que las supervisen y que las hagan bien. Y que haya métodos y candados también de evaluación, de revisión de cuentas, cosa que no va a suceder si se siguen entregando las obras a las Fuerzas Armadas por lo mismo, insisto, porque la ley prevé que no sean cuestionables, que no sean sujetos auditables, precisamente bajo este asunto de seguridad nacional. Entonces, eso es delicado, al mismo tiempo que ya olvídate de los recursos y del manejo, la supervisión, el control, la evaluación está a cargo de ellos mismos. Entonces, sí necesitamos que esto tenga evidentemente un cambio radical y que se ponga el legislativo a hacer su trabajo, porque también le compete, porque también son parte de esta tragedia al momento de no exigir que cambien las cosas. Lo que sí hay que señalar también es que lamentablemente entre esas víctimas, afortunadamente están vivos, pero hay una familia juarense que iba en ese tren. Ellos, según lo platicaron con nosotros, además de la tragedia que se registró con el accidente, el hecho de que encontraran donde los hospitalizaran fue muy complicado. Ahorita están atorados en Oaxaca, pero ahí sí se refleja eso que señalaban, ¿no? Al menos la deficiencia que hay en el servicio médico, porque todo fue por pura burocracia. Imagínate, ellos están golpeados, accidentados, con la vida en riesgo, y que los rechazaran de algunos hospitales por cuestiones burocráticas sí es cuestionable. Por no traer un folio a la mano, ¿no? Sí, por falta de atención y por falta... ¿Cuántas muertes más ante la improvisación del gobierno? Yo coincido y creo que es importante que este país crezca en infraestructura, crezca en el tema de las carreteras, en los aeropuertos, en el tema de las exportaciones por vía mar, pero pues, yo creo que lo tenemos que hacer con mucho profesionalismo. Si queremos aspirar a ser un país competitivo, tenemos que empezar a dejar de un lado el tema de la improvisación y el tema de la corrupción, y hoy por hoy hacer las cosas como deben de ser. Hay países latinoamericanos que nos rebasan por mucho, pero por mucho en estos temas de infraestructura. Y bueno, definitivamente que pensar en el uso adecuado de los recursos es fundamental, porque sí, bien es cierto, toda esta popularidad y estos puntos a favor de la 4T se debe a ese dispendio que ha habido del recurso público, que ellos mismos decían, antes en manos de unos cuantos, hoy repartido en el pueblo, pero ¿de dónde está saliendo? ¿Por qué no pensar también que ese tipo de prácticas de que se entregue presupuestos tan importantes de millones y millones de dólares a las Fuerzas Armadas, donde no son auditables, donde no son cuantificables, donde no están abiertos al escrutinio, pues que siga saliendo de ahí, porque no va a haber dinero suficiente que alcance para mantener este dispendio de becas económicos y de programas populares. Y ojo, no es estar en contra de que la ciudadanía cada vez esté mejor. Yo creo que ese debe de ser el deseo de cualquiera, de que una familia pueda tener lo indispensable para vivir mejor, y que sus cifras que ahora mencionan de los que han salido de la pobreza, pues están importantes. Qué bueno, se le aplaude. El problema es que esto sea sostenible. ¿De dónde va a estar saliendo? Que al rato no nos explote el país en la cara en otros temas de salud, de seguridad, y que entonces, digamos, lo debimos de haber parado a tiempo. Así es, es urgente que tener este famoso contrapeso, que son los legisladores, parecieras de que no existen, y es un contrapeso fundamental en las grandes democracias y en la democracia de nuestro país. Yo creo que hoy los diputados, los senadores deben de empezar a hacer su función, a exigir, a vigilar, a proponer. Todos
todos dentro de un objetivo común que se llama la patria, que se llama México, y no, yo a veces veo a los diputados, a los senadores discutir cuestiones partidistas cuando hay temas mucho más importantes como son las muertes y la vida de los seres humanos. Pero estás dejando ahí de lado al ciudadano. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Quiénes los pusimos ahí? Entonces yo sí espero que todo este tipo de situaciones se analice también como la responsabilidad que tengo como ciudadano al momento de emitir mi voto. Yo puse ese Congreso, tú pusiste ese Congreso, todos fuimos parte de que no haya contrapesos y hoy lo criticamos y hoy nos quejamos, pero como ciudadanos no estamos investigando, no estamos leyendo una ley, no estamos leyendo, si los diputados no lo hacen, hazlo tú como ciudadano. No quieras que nos hagan la chamba, que nos hagan el trabajo, porque pues ahí están los resultados, lamentando vidas, viendo cómo pasa un gobernador, otro gobernador, a los cerezos, porque nosotros no estamos dejando de hacer lo que nos corresponde como ciudadanos. Bueno, yo sí, para concluir este tema de hoy, yo sí me quedo con la importancia de que esos proyectos se cuiden, se protejan, se evite la corrupción, y les pregunto, entonces aquí lo ideal sería sacar a las Fuerzas Armadas de ese tipo de obras. Pues sin irnos a los extremos, definitivamente, como una frase que aquí se dijo, zapatero a tu zapato, las Fuerzas Armadas sin duda han de tener mucho expertise en ciertas cosas, hablaban de que son muy preparados, que hay grandes ingenieros civiles, ingenieros industriales, arquitectos dentro de las Fuerzas Armadas que tendrán mucho que aportar, pero no puedes dejar todo el peso de la administración, de la operatividad, de la evaluación en manos de una misma institución, porque pues vamos a caer en el otro lado de los excesos. Entonces yo me iría más allá de esto a la revisión de los decretos y los alcances que está teniendo una sola persona en decidir cómo se va a llevar a cabo el rumbo de un país. Sí, yo como reflexión final diría que este país tiene historia y tiene memoria ya. Creo que el Estado... la estructura estatal a partir del movimiento revolucionario de 1910 y 1917 se refunda este famoso aparato estatal, pero también se refundan las Fuerzas Armadas del país. Estuvimos gobernados por muchos años por gente del ejército, por generales, hasta el 1946 es cuando volvemos a tener presidentes civiles. Entonces, en el gobierno de López Obrador, el presupuesto hacia las Fuerzas Armadas creció en más del 15%, llegando hasta el 54% en los últimos 3 años, los últimos 2 años del gobierno del presidente López Obrador. Yo concluyo diciendo, ¿por qué tanto poder al ejército? 2, ya tuvimos experiencias en muchos países de Latinoamérica cuando estos gobiernos controlados por las Fuerzas Armadas se convierten en dictaduras. Entonces, yo no sé si realmente el ejército es el que esté gobernando este país. Y aún así, en ninguno de estos países latinoamericanos, porque me puse a investigarlos, ha tenido la osadía de dar el presupuesto completo para obras de esta magnitud completamente al ejército. Ni siquiera Argentina, que también utilizaba las Fuerzas Armadas para ciertos rubros, ni siquiera China, que pudiera decirse que es un país obviamente no latinoamericano, pero que tiene pues esta tendencia socialista, les han entregado el dinero así a las Fuerzas Armadas como se ha hecho ahora en México. Pues al final de cuentas usted también tendrá la mejor opinión. ¿Qué piensa usted? ¿Las Fuerzas Armadas deben tener todavía el control de las distintas vías de comunicación, el espacio aéreo, la cuestión ferroviaria, las aduanas del país? Esa opinión usted la tiene y es la más importante. Gracias por habernos acompañado en este tema de A la Yugular. Recuerden que cada lunes le vamos a estar presentando un tema importante, interesante, para que nos sigan en nuestras plataformas en YouTube, donde nos va a encontrar como Net Multiforo. Si no se ha suscrito, hágalo cuanto antes. Síganos y déjenos sus comentarios de lo que aquí le hemos hablado. Muchas gracias. Al contrario. Muchas gracias. Un placer. Nos vemos el próximo año. Nos vemos. Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten. No representan la postura ni valores de Net Multiforos.